Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV. 12 de octubre, Día de la Raza, nada que celebrar, Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena, encuentro de dos culturas. Más de 500 años después seguimos sin conocer la verdad histórica sobre la conquista de América. Y conversamos en la entrega de Hilo Directo TV con el maestro de literatura prehispánica, José Ávila Cook, amigo nuestro Pepe. Bueno, parece ser que son muchos títulos los que me persiguen, ¿verdad? Un problema de personalidad múltiple. Pero es muy interesante porque en realidad de dónde venimos, quiénes somos, los españoles, qué nos dejaron o cómo se apoderaron de nuestro país. Hemos sido invadidos en muchas ocasiones. No necesariamente los españoles fueron los primeros, pero que somos nosotros, un fruto de eso, o venimos de nuestros ancestros indígenas. Yo le he platicado en algunas ocasiones que en mi rancho se hace una mezcla entre jícama, naranja, mandarina, chile habanero, cilantro, chile molido, y todo se mezcla y eso se llama holchoch. Holchoch. Y nosotros, como un ceviche de fruta. Más bien como una capirotada. Ya. ¿Y qué somos nosotros? De puros frutos. ¿Qué somos nosotros? Un holchoch. Holchoch. O sea, una capirotada. O sea, no podemos denominarnos de una u otra raza. O sea, no, somos una mezcla realmente nosotros como ladinos, porque los indígenas, todavía existen indígenas puros que no son ladinos. Los ladinos somos nosotros que vivimos en la ciudad, ¿no? Y que además despreciamos al indígena. Que somos una mezcla, ¿no? No podemos renegar de nuestro pasado indígena, pero tampoco de nuestro pasado español, que fue cruel. Entonces estaríamos hablando en esta mezcla de ancestros o linajes, si queremos llamarlo así, negro. Sí, porque los olmecas eran tipo africanoide, ¿no? Eso se cree por las cabezas olmecas que tienen esta forma, ¿no? Entonces negro, indígena, los mayas incluso eran de otro tipo de raza, ¿no? Si usamos este término ahora que está bajo revisión, desde luego, claro, ¿no? Claro. Los aztecas eran también, que eran son los invasores, ¿no? Los chichimecas que estaban en el norte de México, ¿no? Los teotihuacanos, que no sabemos así es cierta cómo eran, ¿no? De dónde vinieron y a dónde se fueron. Sí, hubo lo que le llaman los historiadores como León Portilla o como López Austin, ¿no? Florescano principalmente, diásporas, o sea, es decir, estas distribuciones o migraciones de estas ciudades que desaparecen, porque Teotihuacán es una ciudad que desaparece, y ocurre la diáspora, se dividen y se van a fundar otras ciudades combinándose con otros grupos sociales, y cuando esto sucede, uno carga su historia. Ya. O sea, cargas tus costumbres, tu ideología religiosa, y vas y te mezclas. Tus formas de gobierno, de organización social. Exacto, y vas y te mezclas con los que están en el espacio, llegas, los dominas, te cruzas, que por cierto hay que decirlo, es una de las estrategias de los aztecas. Los aztecas, cuando llegan como pueblo así específicamente identificado, no como un pueblo de los que habitaban el islote, el lago. El lago. Sí, el Gran Lago. Estaban muy identificados y nadie los quería, nadie. Y la estrategia muy inteligente de ellos es: vamos a mezclarnos con las mujeres y ya no nos podrán echar, porque no vas a echar a tu yerno y no vas a echar al papá de tu nieto, ¿no? Entonces, una técnica que, por cierto, en la Biblia se retrata como los hijos de los dioses que se mezclaron con las mujeres y los hijos de los hombres, ¿no? Pero esa es una estrategia en toda la historia de la humanidad. De invasión y apropiación. Y la mezcla. Dominación. Y la mezcla. Tanto es así, por ejemplo, si nosotros pensamos en los reinos, en la cultura esta de los países que se estaban formando en Europa, era de que, ¿cómo le podemos hacer para tener una relación
vamos a establecer relaciones diplomáticas entre tu reino y el mío, ok, que la relación quede sellada con el matrimonio de nuestros hijos, ¿no? Ya. O sea, eran alianzas que se dan, que son bien interesantes. En el caso de la Malinche, que muchos, o con un error, creen que es el primer mestizaje. No es cierto. El primer mestizaje ocurre en la península de Yucatán, porque 10 años antes de que Cortés llegara a América, hubo unos intentos de llegar a América y 2 náufragos estuvieron en Cozumel viviendo durante 10 años o por 10 años con los indígenas mayas y se casaron y tuvieron hijos, que fue Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Cuando Cortés llega, Jerónimo de Aguilar decide volver con Cortés y Gonzalo Guerrero dice, no, señores, yo no me voy con ustedes porque yo ya no soy de ustedes, yo tengo aquí una familia a la que tengo que defender, y Gonzalo Guerrero forma la resistencia maya en contra de los españoles. O sea, esos realmente fueron las primeras. El primer mestizaje. El primer mestizaje. Y lo interesante de esto, culpamos a la Malinche, pero no debemos de olvidar la figura de Jerónimo de Aguilar, porque la Malinche, como ella era de Tabasco, la región de Tabasco, ella hablaba maya por su cercanía con los mayas y hablaba náhuatl por el intercambio que existía, porque además la Malinche era de la nobleza. Y Jerónimo de Aguilar hablaba español y hablaba maya. Entonces, cuando se necesita la traducción, la Malinche le hablaba en maya a Jerónimo de Aguilar y él traducía al español, y le hablaban en español a Jerónimo de Aguilar, él hablaba en maya a la Malinche y la Malinche traducía al náhuatl a los aztecas. Entonces era una cosa muy interesante. Pero la Malinche no era la traductora, pues, era directa, no era directa al español, no. Quiero decir. Después aprende. Claro. Después aprende la Malinche. Pero estamos hablando entonces de que desde luego es una historia que ni siquiera en estos detalles se enseña en las escuelas, ¿no? Es decir, la historia de la conquista de la Nueva España es la visión de los conquistadores españoles que avasallaron con la cultura, el conocimiento indígena, que nos trajeron enfermedades, por cierto, y saquearon el oro y la plata de América, ¿no? Sí, pero no solamente el oro, la plata, acuérdense que también muchos de los códices ni siquiera los tenemos nosotros, muchos de los vestigios de la época, seguimos peleando, por ejemplo, lo que le han llamado, que seguramente no era, el penacho de Moctezuma, ¿verdad? Pero que sí es un penacho de los que existieron en la época, ¿no? Sí, porque no sabemos si de Moctezuma o no, pero existió en la época. Es decir, no solo hubo saqueo de oro y plata, sino de algo mucho más valioso, ¿no? El conocimiento, la cultura. Sí, pero hubo otra cosa muy importante que no debemos olvidar: la mano de obra indígena. Eso también fue muy importante. Y el conocimiento arquitectónico, la construcción de las pirámides, ¿no? Entonces, pero lo que conocemos o se nos enseña en las escuelas, evidentemente es una historia falsificada, ¿no? Por supuesto, pero eso no justifica no conocerlo, porque ahí están los libros donde verdaderamente se habla de la historia, otra visión de la historia, ¿no? Otra visión de la historia que no es la historia oficial. Y creo que esta historia oficial es la que nos ha dejado truncados en nuestra identidad, porque no sabemos a quién irle en esta disputa. Sí, ¿cuál sería el referente más seguro? Desde luego hay una mezcla de varias razas, pero ¿cuál sería el hilo conductor de lo indígena prehispánico, que es donde se da la mezcla? Ahorita, lo que tenemos ahorita, actualmente nosotros, pues comemos maíz, tomamos chocolate, comemos tomate, o sea, todo esto, papa, que nos ha dejado esta gran cultura y que podemos todavía seguir saboreando, que es muy, muy nuestro. Y entonces hay manera más o menos de poder construir una historia más verídica de este suceso. ¿Qué libro recomendaría usted o autores? Bueno, por ejemplo, La visión de los vencidos, que recopila León Portilla, es un libro muy importante. Hay que leer a Florescano,
con el mito de Quetzalcóatl, por ejemplo, que es un libro también muy importante. Bueno, León Portilla, si les interesa esto de esa cultura, tiene un importantísimo texto que se llama Filosofía Náhuatl, que hay que leerlo también para ver cómo era la visión del dioses, el mundo, el inframundo, el cosmos y todas estas cuestiones. Y López Austin, por ejemplo, todo lo que sea de López Austin es muy interesante. Bien, hemos concluido con la entrega de Hilo Directo TV. Hasta la próxima. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.